infecciosas. Ahí vamos abriendo. Y vamos a ver este tema que es bastante cortito, pero que se ve con mucha frecuencia en los varones, y es la epididimitis aguda. La epididimitis aguda, como dice su nombre, es un proceso inflamatorio infeccioso que afecta al epidídimo. No se olviden que el epidídimo es un órgano muy importante que, digamos, sirve como transmisor, como conductor de los espermatozoides que nacen en el testículo y se van a ir hacia el exterior, primero pasando por el conducto prostático para combinarse y formar el conducto eyaculatorio, ¿no es cierto? Y producir lo que es el semen. Este conducto es el que se inflama. Ahora, en la mayoría de los casos, el proceso se produce por un reflujo urinario hacia el epidídimo. Ahora ustedes me dicen, ¿por qué reflujo? Y ustedes ya algún rato ya les expliqué esto, les di algún esquema. Si hacemos aquí el testículo, creo que ese color no va. Veremos con qué colorcito podemos dibujar. Con esta mejor. ¿Ya? Aquí está el testículo y el epidídimo está como un sombrerito encima del epidídimo. Este es el epidídimo y del testículo lógicamente salen los espermatozoides en este sentido. Y del epidídimo colectados estos van por el conducto que ya se convierte en el conducto deferente. Este conducto deferente se junta con el conducto prostático y forman el conducto eyaculador que van a ir a desembocar a ambos lados en el piso de la uretra prostática. Ahí está la próstata. Y aquí desembocan a los lados del verum montanum. Aquí falta un pedacito, lo he hecho muy cortito. Hasta acá, bueno. Entonces vean que hay una relación directa entre el aparato urinario y el epidídimo. O sea que es posible que la orina pueda reflujar por este conducto y llegar hasta el epidídimo y ocasionar lo que se llama una epididimitis aguda. Bien. Puesto este antecedente anatómico, podemos continuar viendo las diapositivas y vamos a ver que existen epididimitis agudas. Una forma y la otra, transmisión sexual, Neisseria gonorrea, que es la más frecuente, o clamidia. Entonces, esto por supuesto es una uretritis. En cambio, aquí abajo tenemos la forma primaria que no es de transmisión sexual y que está producida por los gérmenes que ya conocimos, que son los gram positivos y los gram negativos.
Entonces, esto quiere decir que seguramente la orina ya está contaminada con estos gérmenes por algún factor. En el primer caso se trata de una uretritis, que no se ha tratado a tiempo, que no se ha tratado adecuadamente y que se complica con una epididimitis. En el segundo caso ya la orina por algún factor generalmente obstructivo, por ejemplo, hiperplasia prostática benigna, por un cálculo en la vejiga, principalmente, u otras patologías, una estenosis de uretra, por ejemplo. Estos cuadros pueden desembocar en una epidemia. Ni qué decir los pacientes que tienen catéter permanente. Ahora, ¿cómo se produce esto? Aquí está la explicación. La presión hidrostática de la uretra está relacionada con la micción o con un esfuerzo físico. Esto es bien importante. El esfuerzo físico. Si no hay antecedentes de uretritis, el paciente no ha tenido uretritis, y esto generalmente se produce en la gente grande, en los mayores, adulto mayor. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya tienen pues algún antecedente urológico, como habíamos mencionado, por ejemplo, hiperplasia prostática benigna, porque es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, la uretra está obstruida, no del todo, pero está obstruida. Y el paciente tiene que hacer esfuerzo para orinar. Y eso hace que aumente la presión hidrostática de la uretra y se produzca esto, un reflujo de orina infectada por los conductos eyaculadores y luego deferentes hasta llegar al epidídimo. ¿De dónde viene esta orina infectada? ¿De la uretra o de la próstata? Pero no siempre es el reflujo por el esfuerzo de la micción. Hay que tomar en cuenta que muchos pacientes han hecho algún sobreesfuerzo. Y siempre ustedes van a ver o van a poder, al hacer el análisis, la anamnesis, van a poder constatar que el paciente ha hecho algún sobreesfuerzo. Ha levantado un saco, ha levantado un quintal, o sea, empujó un coche. Algún antecedente de ese tipo existe que ha producido entonces el reflujo de orina infectada hasta llegar hasta el. Bien. ¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubica generalmente? En la cabeza del como no podía ser de otra manera, se ha cortado el internet para variar, ¿no es cierto? Pero volvemos a lo que estábamos, no hay problema.
Ya. Entonces lo que les decía es que finalmente se produce el reflujo de orina. ¿Y dónde se ubica? Si hacemos un dibujo del testículo, y aquí arriba está el epidídimo, entonces la orina reflujada viene en este sentido y se va a ubicar aquí, a la cabeza del epidídimo. Eso es de inicio. Eso se produce al principio. Después ya el proceso infeccioso se generaliza y afecta a todo el epidídimo. Esto hay que tener en cuenta porque si hablamos de epididimitis tuberculosa, la epididimitis tuberculosa no se produce por reflujo de orina infectada. El epididimo se infecta por vía hematógena. Los gérmenes llegan por vía hematógena. ¿Y dónde se ubican? Se ubican en la zona más vascularizada del epididimo, que es la cola. La cola, aquí. Entonces, ahí está la diferencia, digamos, clínica de un principio de una epididimitis TB, de una epididimitis no TB. La tuberculosis afecta a la cola del epididimo, o la mayor vascularización de esta en esa zona, porque el germen, el bacilo de Koch, llega por vía hematógena. Y no sucede así en la epididimitis aguda, que el germen viene por vía canalicular ascendente, por reflujo de orina infectada, y se ubica en la cabeza del epididimo. A tomar en cuenta. Entonces aquí tienen un gráfico un poquito más claro de lo que es el epidídimo. Vean, acá está el epidídimo. Esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola. ¿Dónde se ubica la epididimitis aguda? La epididimitis aguda afecta acá. La tuberculosa aquí. Lógicamente, en ambos casos, cuando ya el proceso avanza, se afecta todo el epidídimo, no solamente cabeza. ¿Ya? La diferencia está en que una se produce por vía reflujo canalicular y la otra se produce por vía hematógena. Sigamos. Anatomopatológicamente, vamos a ver que hay celulitis en los conductos deferentes que descienden al polo inferior del epidídimo. Los epidídimos, lógicamente, están congestivos, están tumefactos, indurados. Si se haría un corte del epidídimo, van a poder encontrar incluso pequeños abscesos en el epidídimo. Es posible que haya un hidrocele inflamatorio, por el proceso inflamatorio, la reacción inflamatoria, se acumula líquido en el testículo, produce un hidrocele que después se reabsorbe cuando pasa el proceso agudo. El cordón espermático está engrosado y los testículos por vecindad están congestivados. Pero hay que tener en cuenta que en general los testículos no se afectan, no se enferman. Si bien están inflamados por la vecindad, pero eso es todo. Entonces, histológicamente, hay edema y infiltración de células plasmáticas, linfocitos, necrosis tubular, fibrosis y microabscesos. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si no se hace el tratamiento a tiempo, puede terminar en un absceso epididimoso que después hay que drenar. Entonces, ¿cómo es la clínica? La clínica nos va, ¿cómo va a presentarse el paciente? El paciente va a venir porque aparece un dolor agudo a nivel escrotal, repentino.
pero no es un dolor que se instala en cuestión de minutos ni de horas. Es un dolor que ha venido poco a poco instalándose en el epidídimo y por el paciente no le ha dado mucha importancia, ha dejado pasar y empieza a empeorar el cuadro. Esto me refiero porque estoy diciendo que no es un dolor que se instale en cuestión de minutos o de horas, porque si hacemos una comparación con lo que es la torsión testicular, y que es con lo que más hay que tener cuidado para no equivocarse, la torsión se instala en cuestión de momentos, de agudo. Es decir, el paciente generalmente está durmiendo y el dolor viene inmediatamente y no para más. En la epididimitis el dolor es muy fuerte, pero va increciendo, va aumentando conforme pasan las horas. Este dolor se irradia al cordón espermático y al flánico. ¿Por qué? Porque el testículo se ha originado en el abdomen, ha bajado del abdomen y junto con el testículo han bajado nervios, ha bajado arteria, ha bajado vena. Entonces, eso hace que el dolor se irradie a la región del flanco. Por eso, cuando un paciente tiene dolor testicular, hay que revisar el riñón. Y cuando un paciente tiene dolor a nivel renal, hay que revisar el testículo. ¿Por qué? Porque el dolor renal también se irradia a la región abdominal. No se olviden ese detalle, es bien importante. No vayan a dejar pasar una epididimitis en pensar que es un cólico renal o a la inversa. ¿Ya? Entonces, un dolor testicular agudo que se irradia con todo espermático al flanco. Hay edema escrotal, aumento del volumen escrotal, tumefacción, aumento de la temperatura, el testículo está tenso, está muy doloroso, intocable, es muy difícil revisar a los pacientes y generalmente los pacientes además tienen fiebre. Puede haber antecedentes de que el paciente ya estaba con una cistitis o una prostatitis o que vengan asociados al problema testicular. Pero también puede ser que el paciente haya estado ya superando una uretritis, una gonorrea, y de pronto viene esta complicación. Entonces, la anamnesis, muchachos, es muy importante. Pues. Hay que preguntar las 4 preguntas clásicas, ¿no ve? ¿Qué? ¿Qué le duele? ¿Dónde? ¿Dónde le duele? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo le duele? ¿Qué tipo de dolores? ¿Dónde se irradia? Eso hay que preguntar, es bien importante. El paciente va a decir, sí, me duele aquí, me pasa atrás, etcétera. Ha empezado en forma brusca. ¿A qué atribuye el dolor? Siempre hay que preguntar al paciente a qué atribuye el dolor. Algunos no saben decir, pero muchos dicen, ¿sabe qué? Desde que he levantado ese quintal de papa, estoy así. Entonces ya ustedes tienen una certeza de lo que ha pasado. O dicen, no sé, pues yo tengo una secreción y de pronto me ha aparecido esto. Entonces ya pueden determinar de que el problema es de origen sexual, de transmisión sexual. Entonces el epidemia está aumentando de volumen. A veces se puede palpar, se palpa como una masa grande, irregular, muy dolorosa, muy dolorosa. Muchas veces puede a uno incluso confundirle con un tumor, pero no es más que el epididimo inflamado, edematizado y aumentado de volumen. Hay personas, hipersensibilidad a la zona afectada y puede haber exudado uretral, vean, exudado uretral, eso es importante ver. Aquí vean ustedes cómo se pone el escroto en una epididimitis. Está rojo, está congestivo, los pliegues escrotales se borran por el edema y lógicamente está aumentado de volumen. Y el paciente no se deja a veces ni tocar la zona porque está muy doloroso. El diagnóstico, lógicamente, de entrada, el diagnóstico es clínico. Ustedes tienen que diagnosticar clínicamente esta patología, ¿no es cierto? Por los síntomas, por el tiempo de evolución, por los antecedentes de esfuerzo, antecedentes de uretritis, etc. Bien. A esto, muy importante, antes del laboratorio, es la ecografía.
Y en la ecografía se ha de poder apreciar, el epididimo aumentado de volumen. Y eso es lo que va a diferenciar de cualquier otra patología. Laboratorio. Lógicamente, paciente con fiebre siempre hay que pedirle un examen general de sangre y vamos a encontrar pues leucocitos elevados, desviación izquierda, y en la orina probablemente vamos a encontrar la presencia de bacterias, y si hay exudadura tal buscaremos si realmente es un gonococo o si es una clamidia. Con eso nos apoyamos en el diagnóstico. ¿Con qué debemos diferenciar todas estas patologías? La epididimitis tuberculosa. La epididimitis tuberculosa generalmente no es aguda, no viene con fiebre. A veces el paciente ni se da cuenta que el epididimitis aumentó de volumen en la tuberculosis. ¿Ah? Además, hay el antecedente de alguna tuberculosis previa y además esos pacientes vienen con síntomas generales de tuberculosis, es decir, pérdida de peso, sudoración nocturna, facies tísica o tuberculosa, no es la belleza tísica, se acordaron los pómulos hundidos, los ojos sobresalientes, las pestañas grandes, etcétera, etcétera. Eso tienen que haber visto ya cuando uno habla de tuberculosis. Tumores testiculares también. Los tumores testiculares pueden confundirse con una epididimitis. Cabe recalcar que hay formas clínicas de tumores testiculares que empiezan con una epididimitis y cuando se apaga, digamos, el incendio, se apaga el proceso agudo, recién aparece el tumor y uno puede diagnosticar. Trauma testicular, bueno, el antecedente del trauma, ¿no? Me han dado una patada, me he caído, etc. La orquitzurliana, otra patología. La ¿cuál es la orquitzurliana? ¿Quién sabe qué es la Es fiebre la urliana? parotiditis, doctor. La papera, ¿no es cierto? Ujú. Siempre todas esas cosas hay que preguntar. ¿Ha estado con paperas? Es lo que sabe la gente, ¿no? Más que fiebre urliana, saben más como paperas. Entonces, eso también hay que diagnosticar, hay que hacer la anamnesis bien detallada. Y finalmente la torsión testicular. Y aquí hay un signo que se llama el signo de Pren, después vamos, no sé si aquí o en torsión técnica. El signo de Pren es un signo que nos puede ayudar a diferenciar torsión y epididimia. ¿Y en qué consiste? Consiste en ponerlo de pie al paciente y con la mano levantada, por supuesto, suspender el testículo afectado, y si el dolor aumenta es una torsión, si el dolor disminuye es una epididimitis, ese es el signo de Pren. Si el dolor aumenta, ustedes pueden colegir que es una epididimitis o que es una torsión. Si el dolor alivia al suspender el testículo, es una epididimitis. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones, el absceso epididimario, y después muchas veces la epididimitis crónica, que muchas veces obliga al urólogo a hacer una epididimectomía, es extirpar solamente la epididimia, porque los pacientes no pueden superar su proceso. Antes de hablar del tratamiento, quiero decirles algo. Cuando piden ustedes una ecografía, yo siempre eso les recomiendo a mis alumnos. No se queden solamente en ecografía, pidan una ecografía Doppler. Asegúrense ustedes que no es una torsión testicular, porque es fácil de confundir, fácil de equivocarse. Pero con un Doppler ustedes van a poder discernir y confirmar el diagnóstico de epididimitis o de torsión. Porque si en el Doppler vemos que la vascularización testicular está aumentada, estamos en un proceso infeccioso agudo. Pero si vemos que hay ausencia de circulación en el testículo, entonces vamos a poder decir que es una torsión. Muchas veces me han mandado pacientes epididimitis, una torsión y el testículo ya se ha puesto.
porque para una torsión tenemos 4 a 6 horas máximo para detorsionar, ya sea manual o quirúrgicamente, y resolver el problema. Después de eso ya viene la isquemia y la necrosis. Ya no tiene más solución. Entonces, siempre ustedes que vean un paciente así, pídanle ecodoppler, no se olviden. Y ahora casi todos los ecografistas tienen esto. Así se salvan de cualquier responsabilidad. Bueno, el tratamiento general, por supuesto, reposo. Importante, pues no van a estar caminando los pacientes así. El reposo, súper importante. Quieto. ¿Ya? Hielo local. El hielo ayuda a desinflamar muy bien. Hay que decirle al paciente que se ponga 15 minutos de hielo cada hora. No van a poner permanentemente, sino a quemar la piel con el hielo. Pero 15 minutos con una toallita, no va a poner el hielo directamente, con una toallita que vaya enfriando y vaya desinflamando. La suspensión escrotal. ¿Cómo se logra una suspensión escrotal? Es muy sencillo. Al paciente se le dice que se ponga un calzoncito medio apretado. Eso es slips, ¿no es cierto? No los boxers, los slips que puedan suspender el intestino. El otro día vi a mi colega que le había hecho una suspensión escrotal a un paciente con un barbijo. Realmente me ha dado risa, pero muy buena idea, ¿no? Con un barbijo, los dos tensores arriba agarrados con un tema adhesivo y el escroto suspendido. Está también descrita la inyección local de lidocaína en el cordón para aliviar el dolor. Yo, la verdad, honestamente, nunca lo he hecho. Siempre lo he leído, nunca lo hice. ¿Por qué? Porque yo digo, al punzar y al infiltrar el cordón, es posible que pueda uno tocar alguna venita, alguna cosa, que se produzca un hematoma. Imagínense, encima de la epidemia, un hematoma más, pobre paciente. Y los analgésicos y antiinflamatorios. Analgésicos y antiinflamatorios. Ese es el esquema terapéutico general. Y el específico, por supuesto, se refiere a los antibióticos. ¿Qué antibiótico vamos a usar? Si estamos frente a una uretritis, hay que pensar en usar los antibióticos específicos para uretritis. Ustedes ya van a ver cuando lleguemos a uretritis, que ya falta poco. En realidad lo que se hace es un tratamiento con cualquiera de estos antibióticos, estamos hablando de la gonorrea, en una sola dosis, ¿ya? Pero también ha salido últimamente, aparte de la eritromicina, un derivado que es la acitromicina, que esta acitromicina tiene la bondad de no solamente atacar al gonococo, sino también a clamidia. ¿Eh? Entonces podemos matar a dos pájaros de un tiro, porque las uretritis generan las gonorreas, generalmente los gonococos vienen asociados a clamidia. Vienen asociados. Es mejor liquidar con un solo antibiótico. O si no, hacer un esquema, por ejemplo, con cefixima, y después hay que darle alguna tetraciclina o eritromicina por 10 días para evitar que se complique con clamidia. Pero nosotros ya en el servicio de urología no hacemos más esto, directamente acitromicina y se acabó la historia. Y vean que acitromicina usamos por 3 días, nada más. Estamos hablando de las gonorreas. Entonces, si ustedes están frente a una epididimitis de origen gonocócico o clamidiásico, tendrán que usar esto. Les recomiendo. Y no usen 3, como es un proceso tan normal, pueden usar 5 días. Con eso van a resolver el problema, además de usar un antiinflamatorio. Y si no, pueden usar beta-lactámicos, pueden usar cefalosporinas, pueden usar quinolones, que andan muy bien en este problema. Yo les voy a decir qué cosa usamos en el servicio. ¿Qué usamos? En general, no hablando de gonococos y clamidia, porque las más frecuentes son las no enfermedad, no de origen de transmisión sexual, gram negativo, gram positivo. Entonces al paciente le damos ciprofloxacina,
500 cada 12 horas. Y le damos diclofenaco. De entrada yo les doy 75 miligramos. No le voy a dar cada 12 horas intramuscular, lo voy a matar por de nalgas. Le doy 505 por día intramuscular al principio, por unos 3 días, unas 3 ampollas. Con toda esta combinación, al tercer día vienen ya sin dolor los pacientes. ¿Ya? Y después le continúo con el mismo diclofenaco, puedo usar el oral, 75 miligramos cada 12 horas. Con unos 10 días de tratamiento, el paciente está curado. Ahora, hay una cosa bien importante. El paciente se queja de que sigue agrandado el testículo, que ya no le duele, pero sigue agrandado. Eso quiero aclararles si ustedes tienen que aclarar de la paciente. Tarda por lo menos 2 a 3 semanas en revertir el epididimo a su lugar. No se va enseguida. El dolor se va la fiebre, se va, pero el edema tarda mucho en irse. Entonces hay que tener paciencia y se pueden usar más días de un AINE. Una vez que hemos terminado el tratamiento antibiótico, podemos usar, por ejemplo, después de estos 10 días, si sigue agrandado el epididimo, podemos usar el diclofenaco de depósito, no de depósito, sino de una sola dosis de 100 miligramos día. Y con eso el problema está resuelto. Bien. Ahora, a ver, voy a ir a otro tema para mostrarles algo. Todavía tenemos tiempo. Simplemente quiero mostrarles una diapositiva que creo que está acá. Ah, miren esa torsión testicular. Miren cómo queda el testículo. Miren cómo queda el testículo. Bueno, pero lo que quiero mostrarles es otra cosa. A ver si está acá. Esto. Ahí está. Esa es la maniobra para buscar el signo de suspensión del testículo con la mano. Ahí no se ha puesto guante porque es un niño. Suspensión del testículo. Si aumenta el dolor, es una torsión. Si disminuye el dolor, es una epididimia. Bien, hasta aquí es el tema y me gustaría que me pregunten lo que haya quedado en duda. Doctor, ¿para qué casos utilizaba el diclofenaco de 100 miligramos? Por eso, usted se empieza en el tratamiento agudo, con el antibiótico y un antiinflamatorio. Primero yo les doy inyectable 3 días. Después les continúo hasta unos 10 días a tomar 2 veces al día el diclofenaco de 75. Ya a tomar, ya no inyectable. Y después de los 10 días, a veces todavía quedan con dolor, sigue el aumento del volumen. Ahí empiezo el tratamiento de una sola dosis de 100 miligramos, una vez por día, una semana más, por ejemplo. De acuerdo al caso. Y con eso ya los pacientes mejoran ostensiblemente. Gracias, doctor. Entonces, para las epididimitis ocasionadas por transmisión sexual se usaría la citromicina, y para las que no son provocadas por transmisión sexual, la ciprofloxacina.
Ahí estamos, cabal, tal cual dijiste. Ah, ahí está bien, doctora. Pero podrían usar también para la epididimitis o transmisión sexual la ciprofloxacin, porque el gonococo también es sensible a ciprofloxacin. Se podría usar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que puede haber clamidia. La ciprofloxacina no va a afectar a la clamidia, solo al gonococo. Entonces, para actuar sobre los dos gérmenes, por eso usamos la citromicina. ¿Conforme? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, señores, no habiendo más preguntas, nos vemos el martes. Seguimos en nuestro camino hacia el éxito, ¿no es cierto? Tienen que sacar buena nota, como han sacado ustedes, y llegar a ser unos excelentes médicos. Esa es la idea, nada más. Si no hay más que decir, entonces será hasta el martes. Que tengan buenas noches, pasen buen fin de semana, cuídense y estudien. Hasta luego, doctor. Gracias, doctora.